Bueno, entonces empecemos. ¿Pueden ver lo que les estoy proyectando? Sí. Ya, bien. Entonces, buenas noches con todos. Soy Jorge Arteaga, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Derecho, y en estos momentos voy a exponerles sobre los derechos de los jóvenes. Bien, empecemos. Primero, esto se está dividido en los derechos de los jóvenes en varias normas o leyes que existen en el país. Por ejemplo, en este caso les voy a dar sobre la Constitución, la Ley de la Juventud, una política pública encaminada a los derechos de los jóvenes y posterior una norma internacional que se haya dado en relación al derecho de los jóvenes. Bueno, entonces comencemos. Primero, vamos a hablar de la Constitución. La Constitución, que fue aprobada en el 2008, habla en el artículo 35 en relación a los derechos del grupo y atención prioritaria. Entre estos se encuentran las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Es decir, que están los jóvenes incluidos en dicho artículo. El artículo 39 habla sobre la participación e inclusión de los jóvenes en todos los ámbitos, es decir, público y privado. ¿Alguna pregunta que tengan en relación ahorita? Ninguna. ¿Quién dijo? Activa el micrófono. ¿Alguien está hablando por ahí que no tiene activado el micrófono? Yo tengo una pregunta. Pregunte, compañera. ¿Qué es la Constitución? Ya, a ver, la Constitución en realidad es la máxima norma. Es decir, a ver, para que me entiendan un poco más, así como en el ejército, en la policía, existen jerarquías, por ejemplo, soldados, cabos, generales, mayores. Asimismo, en la ley existe esa jerarquía de la norma o de la ley. Y en este caso, la máxima jerarquía es la Constitución. Por eso es que la ponemos de primero y en donde los derechos de los jóvenes se encuentran inmiscuidos en esta norma. De ahí en adelante, lo que surge son leyes secundarias, pero que guardan relación con la Constitución. ¿Entendido, compañera? Sí, ok, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, sigamos con la Constitución. Aparte de lo que ya les expliqué como grupo prioritario, hay, los jóvenes estamos considerados como actores estratégicos para el desarrollo del país. Protección especial de doble vulnerabilidad y fomentar el trabajo en condiciones justas, dignas, acceso al primer empleo y promoción del emprendimiento. ¿Alguna pregunta en relación a esta infografía o a la parte que acabamos de ver? Ninguna, ¿eh? Bien, si continuemos. En la ley secundaria, hay una ley secundaria que se llama Ley de la Juventud. Esta fue pedida en el Congreso Nacional en octubre del 2001. Entonces se consideran a los jóvenes cronológicamente, es decir, por edad, en las edades comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. ¿Cuál es el ámbito de esta ley? Pues es la complementariedad, la aplicación de la norma más favorable, la igualdad ante la ley y no discriminación y la acción directa. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la ley de la juventud? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Pregunte, compañera. ¿Qué es la complementariedad de la ley de la juventud? Ya, para entender la complementariedad tenemos que ir primero a la Constitución. Como ya lo dijimos, en primer lugar, la Constitución emana todas las leyes principales que nos rigen a nivel de país como Ecuador. De esto, la complementariedad de la ley o de la norma quiere decir que la ley de la juventud especifica qué derechos están reconocidos en los jóvenes
que guarda relación con la Constitución en primer lugar. Entonces, más o menos para entender esto, quiere decir que los mismos derechos consagrados en la Constitución se ratifican en la Ley de la Juventud en su ámbito de aplicación. ¿Entendida mi respuesta, compañera? Sí, muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Entonces, siguiendo con la Ley de la Juventud, esta también tiene principios fundamentales, como por ejemplo, la titularidad de todos los derechos, es decir, que goza de tanto de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales e individuales y colectivos. La naturaleza de los derechos, es decir, la intangibilidad de los derechos, es decir, que no son negociables la naturaleza de los derechos de los jóvenes. La equidad de género, la plena participación juvenil y la diversidad de los pueblos. Además de la ley, los jóvenes también tenemos deberes y obligaciones, tal como lo dicta la ley, es decir, respetar la patria, cumplir todo lo que en relación a no cometer delitos y entre otras formas de respetar de los deberes y las obligaciones que tenemos nosotros los jóvenes con la patria. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver la política pública que está encaminada a los derechos de los jóvenes. La política pública que yo escogí está relacionada en la agenda programática de la juventud en el 2012. En especial, nos trata de políticas y programas que aseguren su participación e inclusión. Es decir, lo que hemos estado conversando, lo que yo les he estado exponiendo de la participación e inclusión de los jóvenes. También es concordante con las leyes que vimos anteriormente. Pero en especial, la lidera el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en la prevención de la violencia y está encaminada en la prevención de embarazo en la adolescencia en particular. También el fomento de voluntariado y la inclusión económica de las y los jóvenes. Entonces, el Ministerio de Salud Pública incluyó en su agenda la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, que para mejor entendimiento o para su mayor aplicación se la conoce como ENIPLA, que hace énfasis en el embarazo en adolescentes. Este facilita el acceso integral al tratamiento adecuado de la salud sexual y reproductiva de él y las jóvenes. Y el lema que algunos pueden haber visto en varios centros de salud del ministerio es donde habla serio, sexualidad sin misterio. Es decir, que busca que hablemos con claridad y frontalidad temas en torno a la sexualidad. En relación al plano internacional, existe la Organización Internacional de la Juventud, que ha realizado el Convenio Interamericano de Derechos de los Jóvenes, que es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Este fue firmado en el 2005 en la ciudad de Badajoz, España, y entró en vigor 3 años después, el 8 de marzo del 2008. ¿Qué es lo que tiene este tratado? Porque es concordante, es decir, es concordante con nuestro derecho interno. Es lo que hemos visto anteriormente, es decir, es concordante con nuestra Constitución y con la Ley de la Juventud y aparte con el Código Civil ecuatoriano. Y entre otras normas que pueden también incluir los derechos de la juventud. Bien, ya para terminar, como conclusiones tenemos que los jóvenes se encuentran protegidos por los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, es decir, en nuestra Constitución como grupo prioritario, que esa fue la primera diapositiva que les expuse. La Ley de la Juventud reafirma y especifica derechos y obligaciones. Y la estrategia NIPLA, que es la impulsada por el Ministerio de Salud Pública, se enfoca en los derechos reproductivos de los jóvenes y en particular el embarazo en adolescentes como política pública. A pesar de existir un solo tratado internacional enfocado en los derechos de los jóvenes, este es concordante con nuestra ley, es decir, con nuestro derecho interno, con la Constitución y las demás normas. Bien, en primer lugar quisiera agradecerles por la participación de todos ustedes en esta pequeña charla que les otorgué en este momento. Y segundo, les voy a pasar un link a través del chat sobre la encuesta, sobre una encuesta que tiene que ver con nosotros los jóvenes. Entonces no queda más que agradecerles y les voy a pasar el link para
que puedan llenarlo. Cualquier cosa me pueden escribir por mi número telefónico o por el WhatsApp para cualquier duda que tengan para llenar la encuesta. Bueno, muchas gracias con todo y que tengan buena noche.